Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, hermanos, en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a continuar entonces con este hermoso relato que habla sobre la muerte y resurrección de Lázaro, que la semana pasada comenzó nuestro hermano Emanuel, y que hoy veremos esta segunda parte, podríamos decir, ¿no es cierto?, de esta hermosa historia que nos muestra la palabra de Dios. Dice así, vamos a leer del verso 17 al verso 27. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Este pasaje, hermanos, que estamos leyendo, como les dije, es la continuación de ya el relato que da comienzo, ¿no es cierto?, en los primeros versos del capítulo 11, que habla donde habla de la enfermedad de Lázaro, ¿no es cierto?, y el mensaje de Jesús, de las hermanas de Jesús, de Lázaro a Jesús. Entonces, en este capítulo, en esta parte de este relato, empieza ya a tratar de otra temática un poco diferente. Y hay muchas cosas interesantes al notar en este pasaje que nosotros podemos en esta mañana poder analizar o tratar de entender en la motivación de nuestro Señor Jesucristo al poder realizar lo que Él hizo. Porque sabemos de que el clímax de esta historia es la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Eso creo que lo tenemos todos claro. Es ahí donde se genera el gran clímax de toda esta historia. Pero detrás de esta historia hay muchos sucesos que para nosotros pueden ser un poco particulares. Por ejemplo, cuando las hermanas de Lázaro le mandan a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ¿qué pasó con Jesús? ¿No es cierto? Les dio el mensaje. De hecho, aquí señala, como podemos ver en el relato, que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, en el verso 19, ¿no es cierto? Si ustedes, no lo quiero que lo hagan ahora, pero si ustedes revisan en el mapa que está detrás de su Biblia, se van a fijar que Betania estaba al lado de Jerusalén, al lado de Jerusalén. Decía que estaba a 15 estadios. Un estadio son como 182 metros. En otras palabras, estaba cerca de 3 kilómetros de distancia Jerusalén de Betania. Es decir, que prácticamente en una mañana podían haber ido de Jerusalén a Betania a ver a dónde estaba Lázaro, que estaba enfermo. Pero cuando se le fue dado el mensaje, ¿no es cierto?, a Jesús, ¿qué es lo que les dijo? Vamos a retroceder un poquito para poner en contexto de lo que ya había hablado nuestro hermano Emanuel. Verso 4 del capítulo 11. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Jesús hace un preámbulo para sus discípulos porque los discípulos estaban con él. Los discípulos, hermanos, no entendían nada. No sabían lo que iba a pasar. Las hermanas de Lázaro no sabían lo que iba a pasar. La gente que estaba en Betania tampoco tenía idea de lo que iba a ocurrir. No sabían lo que iba a ocurrir poco tiempo después. Pero Jesús se adelantó a decirle estas cosas para que ellos se maravillaran. Por eso les dijo, esta enfermedad no es de muerte. Y de hecho, más adelante vemos cuando el Señor habla con ellos, en el verso 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora que nosotros estamos leyendo, entendemos de que Lázaro estaba muerto y él lo iba a resucitar. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos estaban tomando todo de manera literal, ¿no es cierto? Les dijo que estaba dormido y en efecto, ¿no es cierto? Lo que estaba ocurriendo era que Lázaro estaba enfermo, pero enfermo para morirse, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, después de este viaje que el Señor tiene, entendamos de que Jesús en ese instante no podía volver a Jerusalén. Estaba en una situación bastante compleja. De hecho, cuando nosotros vemos versos un poco más atrás y el Señor decide emprender viaje nuevamente, ¿no es cierto?, a Jerusalén, sus discípulos empiezan a decirle, ¿no es cierto?, que cómo vamos a volver de nuevo ahí si venimos escapando de ahí porque nos estaban persiguiendo, porque estaba siendo perseguido por hablar la verdad, por hablar de la palabra de Dios. Pero el Señor, ¿no es cierto?, dice, sí, tenemos que entonces volver a este lugar, tenemos que volver a Jerusalén. Verso 8 le dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y allá, y otra vez vas allá, ¿no es cierto? Entonces el Señor encontró que era necesario volver. Ahora, lo que para nosotros tiene poco entendimiento, sin conocer el desenlace de la historia, es por qué el Señor esperó 2 días. ¿Por qué no fue inmediatamente? Según los comentaristas y personas que han estudiado a profundidad este texto, se sabe, hermanos, a través de la tradición judía, que la persona que había muerto, ellos tenían la creencia de que el espíritu de la persona salía del cuerpo como tal luego de 3 días de haber muerto esa persona, no antes. Esa era la creencia que tenían los judíos en aquel tiempo. Además, consideraban que si una persona moría y al poco tiempo despertaba, era porque quizás no estaba muerto, quizás tenía dentro de su enfermedad un estado en el cual perfectamente podía volver, ¿no es cierto?, a despertar. Pero tenía que suceder de que ocurrieran más de 3 días e incluso que hubiese estado el cuerpo de Lázaro en un estado de putrefacción para que la gente realmente entonces creyera que Lázaro estaba muerto. ¿No es cierto? Ustedes saben, como decimos en chileno, le iban a buscar hasta la quinta pata para poder decir, no, esto no fue una resurrección, esto fue un invento, algo que pasó aquí, hicieron, ¿no es cierto? Lázaro se hizo el muerto, pero no, pasaron 4 días. Nosotros vamos al verso 39, no me va a corresponder a mí predicar de este verso, hermanos, pero miren lo que dice, vamos a adelantarnos un poco para que tengamos el contexto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Había una seguridad, una claridad de que Lázaro estaba muerto, ¿no es cierto? Eso no estaba en ningún minuto, no estaba en duda de que Lázaro había muerto. Lázaro estaba muerto, pero el Señor sabía entonces que tenía que ir 2 días después para que, utilizando el transcurso del tiempo en el cual iba a llegar, ya hubiesen transcurrido entonces estos 4 días. Entonces se entiende más o menos, sacando la cuenta, de que probablemente cuando le dieron el mensaje a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, era muy probable que en ese instante ya Lázaro estaba muerto o estaba muy poco de morir. ¿Me entienden? Faltaba muy poquito para que muriera, o incluso algunos comentaristas señalan de que ya Lázaro probablemente ya estaba muerto, pero el Señor ya lo sabía, ¿no es cierto?
él ya lo sabía. Entonces, como dice el verso entonces 17, vino Jesús y halló que hacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Como dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, cerca de 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Entonces, eso es lo que generó mucha extrañeza dentro incluso de sus mismos discípulos probablemente. Muchos de Jerusalén habían ido a visitar, ¿no es cierto?, a Marta y a María. También algunos señalan de que en el contexto, la familia de Marta, María y de Lázaro era una familia con un cierto connotado poder adquisitivo. No era una familia de estado o de estatus humilde, y lo podemos ver más adelante en el capítulo 12. Vemos cómo es María quien lava los pies de Jesús con un perfume muy caro, ¿no es cierto? De hecho, era tan costoso ese perfume que era el salario de un año de una persona. Y ahí lo van a ver, ¿no es cierto?, más adelante en esa historia. Pero entendiendo el contexto, probablemente para que alguien tuviese un perfume de esa categoría o de esa calidad, era porque probablemente tenían algún cierto poder adquisitivo y tenían muchas amistades. Por eso mucha gente fue a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Jesús también se conmovió, hermanos. Nosotros vemos también en este pasaje de que Él se conmovió con la muerte de Lázaro. Y por eso Él había un propósito más allá, ¿no es cierto?, de simplemente ir a visitar a Marta y a María. Lázaro llevaba entonces 4 días muerto y su cuerpo ya se había comenzado a descomponer. Eso es lo que nosotros ya entendemos del texto. Por lo tanto, los judíos habrían reconocido de que si algo ocurriese con la vida de Lázaro, es decir, que hubiese vuelto a vivir, simplemente esto entonces, hermanos, tendría que ser un milagro sí o sí. Nosotros estamos expectantes al momento del milagro o de lo que va a suceder, pero la verdad, hermanos, es que el milagro es un acto consecuente de lo que el Señor fue a hacer a ese lugar, de lo que el Señor tenía planeado realizar en ese lugar. Entonces, cuando Marta se entera de que Jesús viene, sale sigilosamente de su casa para encontrarse con Él en privado, en el camino. De aquí surge entonces el diálogo que aparece en el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entendamos un poco el contexto. Sabemos que Jesús estaba en una posición en la cual no podía entrar abiertamente a Jerusalén, por ende Marta sale a encontrarlo a él. Sale a encontrarlo, porque ella pudo haber pensado, bueno, sé que el Señor no puede venir abiertamente, a lo mejor se retardó por algo, por eso, y sin un afán de poder juzgarle, le dice al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta en ningún minuto, hermanos, quiso recriminarle, ¿no es cierto?, esta situación. Entendamos nosotros que, conociendo un poco quién fue Marta y quién fue María, en ningún minuto entendemos que en el corazón de ellas estaba el hecho de recriminarle. ¿Por qué llegaste tarde? Mira, de Jerusalén vinieron otros amigos, llegaron al otro día o llegaron a la hora después, pero tú viniste luego de 2 días. En ningún caso, ¿no es cierto? En ningún caso. Pero sí ella sentía la pena, la tristeza, porque sabía quién era Jesús. ¿No es cierto? Si nosotros supiésemos que está Jesús, hermano, y tenemos un familiar enfermo, nosotros sabíamos que si él venía, ese familiar no iba a morir. ¿No es cierto? De hecho, no hay ningún relato en la cual un enfermo o alguien que hubiese estado con un problema de salud, estando Jesús ahí, esa persona seguía enferma o moría como tal. El Señor vino a dar vida, hermanos, y dio vida a muchas personas. Muchos relatos quizás que no conocemos en la palabra de Dios, pero quizás a cuántas personas el Señor sanó de enfermedades terribles, a cuántos leprosos limpió, a cuántos ciegos dio la vista, y así incontables enfermedades, porque una de las cosas que el Señor hizo fue obrar en misericordia hacia el pueblo de Israel. Dice la Biblia que no tan solo vino a predicar, sino que los miró y fue llamado a misericordia la condición de su pueblo. Por ende, también el Señor, aparte de predicarles el Evangelio, puso su mano sobre ellos y les sanaba, recorriendo, ¿no es cierto?, gran parte de Israel,
o por lo menos en la zona, ¿no es cierto?, donde estaba el río Jordán y Jerusalén y el Mar Muerto. Y vino entonces Jesús a Marta, ya pasado 4 días, y es importante entonces recalcar de que es importante como Juan recalca los 4 días, ¿no es cierto? Porque si hubiese sido en otra ocasión, no hubiese puesto, no hubiese recalcado la importancia de estos días, pero dice a los 4 días, ¿no es cierto? Y cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también, verso 22, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo que le dice ahí no fue porque Marta pensara de que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Marta tampoco tenía idea de lo que iba a suceder. Marta se lo dijo simplemente porque creía en él, porque sabía en quién era Jesús y el poder que él tenía. Pero no porque fuese a esperar que resucitara a su hermano, sino que le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no habría pasado. Sabemos de que Lázaro estaría bien ahora, pero no viniste, ¿no es cierto? Te esperábamos, pero no viniste. Y así él empieza como a mostrarle el sentimiento de tristeza de que él no hubiese llegado a tiempo para salvar de la muerte a su amigo Lázaro. Si Jesús hubiese estado allí, entonces Marta dice: hubiese sanado a su hermano Lázaro. Y el lamentable quebranto que siente esta hermana es principalmente porque entendía de que no había otra esperanza más que llegar a Jesús. Muchas veces dentro de nuestro contexto nosotros sabemos cuando hay enfermedades que no son recuperables, ¿no es cierto? Hay una persona puede estar enferma en la familia que nosotros sabemos que el desenlace va a ser la muerte. Y hay una desesperanza cuando eso ocurre, porque sabemos que ni la ciencia ni el mejor médico va a poder recuperar esa situación. Pero cuando estaba Jesús era diferente, hermanos. No había una enfermedad que podíamos decir: no, esta categoría de enfermedad el Señor no va a poder con ellas. No, el Señor sanaba a personas que estaban enfermas de nacimiento, ¿no es cierto? Ver a un ciego recobrar la vista, un paralítico de nacimiento levantarse, caminar e irse a su casa, era algo que estaba en otra categoría, hermanos. No era algo en la cual las personas pudiesen decir: conozco un médico que también es capaz de hacer algo similar. No, nadie hacía eso, hermanos. Por eso que la gente que creyó en Jesús entendió que lo que él hacía no era de este mundo. No era algo, ¿no es cierto?, medicina terrenal, sino que era realmente el Hijo de Dios que había venido a este mundo, ¿no es cierto? No tan solo a sanar, sino que también a salvar. Y por eso que Marta sintió esta pena y fue a decirle, ¿no es cierto?, de manera prudente, se acercó al Señor de manera solitaria, ¿no es cierto? Fue a encontrarse con el Señor para comentarle, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo en ese entonces. Pero Jesús ya sabía todo. Ya sabía que habían pasado 4 días, ya sabía que Lázaro estaba muerto, pero él traía otro mensaje. Verso 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. De repente Jesús entonces introduce, hermanos, un giro inesperado en la conversación que tiene con Marta. Y aleja el foco de la atención de Lázaro y de Marta, lo aleja de la muerte de Lázaro, ¿no es cierto?, de la situación de tristeza y de luto que estaba viviendo Marta en ese entonces, y casi, podríamos decir, estrepitosamente, empieza a hablar de sí mismo. El Señor empieza a decirle que dejara de prestarle la atención en la muerte de Lázaro y cambiara su atención a sí mismo. Y mire lo que les dice el Señor. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿No es cierto? Entonces Marta queda ahí, ¿no es cierto?, con lo que el Señor le dice. Sí, yo sé que mi hermano resucitará, y de eso el verso 24 es como que una confirmación de lo que el mismo Señor Jesús está diciendo. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En otras palabras, no me cabe duda, Señor. Lázaro va a resucitar. El problema es que murió ahora. ¿No es cierto? Es como que lo hubiese dicho: estamos hablando de lo que está sucediendo ahora. Señor, si yo sé que Lázaro va a resucitar, pero el problema es que ahora ya no está. Y ahora lo necesito.
porque era su hermano. Ahora, también es importante poner en contexto. ¿Y por qué digo en contexto tantas veces, hermano? Porque es importante el contexto en la historia. Nuestra situación actual tiene otro contexto que en ese tiempo era diferente. Una mujer, una hermana que estaba a cargo de su hermano y que moría, a lo mejor esta figura masculina en la familia, quedaba en cierto desamparo. Era una situación difícil para las mujeres en aquel entonces. Quedar viudas o quedar huérfanas era una situación muy difícil en aquel entonces. En este caso, que muriese su hermano, aparte de perder, ¿no es cierto?, a su hermano, quedaban en una situación bastante desmejorada, y por eso también existía este dolor de parte de ellas. Pero el Señor cambia de tema, comenzando a decirle: tu hermano resucitará. Y Marta no entiende lo que le está diciendo el Señor, ¿no es cierto? A nosotros, al leer el texto, entendemos lo que se está refiriendo, porque ya conocemos el desenlace de la historia. Pero en esse instante Marta no entendía. Y los discípulos que estaban con Jesús tampoco entendieron, hermanos. No crean de que los discípulos venían con ya la materia ya aprendida, o ya venían anticipados de lo que iba a suceder. Tampoco. Ellos tampoco sabían lo que iba a pasar. Pero les dijo, Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y después de que Marta le da esta respuesta y reacciona a lo que Jesús le dice, el Señor nuevamente le dice, y cambia, ¿no es cierto?, drásticamente la conversación y el objeto de la visita, y le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí el Señor dice el quinto yo soy en este Evangelio de Juan, ¿no es cierto? De los 7 yo soy que el Señor menciona a lo largo del Evangelio de Juan, este es el quinto yo soy, en donde dice: yo soy la resurrección y la vida. Entendiendo, ¿no es cierto, hermanos, de que el Señor a lo largo del Evangelio de Juan en múltiples ocasiones se dio a conocer como el yo soy. ¿Y usted sabe quién es el yo soy? Es el Dios Todopoderoso. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer: yo soy el que soy. Y el Señor, en el Nuevo Testamento, en esta carta de Juan, Juan rescata que Él se llamó a sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 6 dice: yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 dice: yo soy la puerta. Y después dice: yo soy el buen pastor. Para decir en esta ocasión: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y lo interesante de este relato, hermanos, es que probablemente en ese encuentro no había una gran multitud de personas. Estaba Marta con Jesús y sus discípulos. Y le dice esta verdad que ni siquiera se le había dicho hasta ese entonces a sus discípulos como tal. Sus discípulos entendían lo que era el Señor, lo que había hecho. Pero resucitar estaba en otro nivel, hermanos. No era algo que para ellos era algo común en aquel entonces. Bueno, yo entiendo que el Señor es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que a través de Él nosotros llegamos al Padre, lo estamos entendiendo, ¿no es cierto? Como discípulos estaban tratando de comprender lo que el Señor decía, pero en esta ocasión el Señor les vino a decir: yo soy la vida y la resurrección. El Señor vino a dar vida a lo que estaba muerto. Y el estado de Lázaro era estado de muerte, hermanos. Pero no tan solo quedémonos con el hecho de que Jesús va a levantar en unas horas más a Lázaro de la muerte física, sino que también el Señor vino a decirles a aquellas personas de que aquellos que estaban muertos en esta tierra, ahora Él vino a darles vida. Nosotros, hermanos, estábamos como Lázaro, en un estado de putrefacción, ¿no es cierto? Más de 4 días ellos. Y el Señor vino a nosotros a darnos vida, a traernos a la vida. No en lo físico, entendamos, ¿no es cierto?, que no es en lo físico, pero el Señor murió en la cruz para darnos vida, hermanos. Es el cumplimiento de las palabras del Señor. Para nosotros, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor, ¿no es cierto? Él es el pan para nosotros. Y para nosotros también es la resurrección. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor vino a darnos vida, hermanos. Si hay alguien en este lugar que
no ha nacido de nuevo, crea en el Señor, que Él puede darle vida nueva. El Señor tiene la capacidad del lugar en donde nosotros estamos, sacarnos de ese lugar y darnos la esperanza a través de la resurrección. Analizaba, hermanos, lo que comentaba mi hermano Pablo en el estudio, y vemos hoy en día la sociedad. Esta sociedad en este tiempo, mis hermanos, y no lo digo yo, también hay estudios que señalan, es la época en donde hay más desesperanza en la historia de la humanidad. La gente no tiene esperanza. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué existen tantas personas con tremendos problemas? No piensas que son mentales, y quizás algunos sí lo son, pero el vacío del alma, mis hermanos, es producto de que el hombre ha perdido la esperanza. El enemigo se ha encargado de que el hombre y la mujer no vean a Cristo. Porque en esta tierra, mis hermanos, si usted de su vida saca de su vida a Cristo, su vida se transforma en una vida sin esperanza. Usted va a considerar que su vida es una absoluta rutina. Hoy día se levanta, tiene que hacer su trabajo, llegar a su casa en la noche, para volverse al otro día a levantar y volver a hacer todos los días exactamente lo mismo, sin ninguna esperanza. Y créame, hermanos, que cuando eso sucede en el hombre, empiezan a suceder muchas cosas en su mente y en su corazón. La desesperanza es lo que genera que las personas terminen por quitarse la vida, porque no hay algo más allá. Pero si usted supiera hoy que después de esta vida hay una vida eterna, cambia su mente, cambia su corazón, porque usted se da cuenta de que lo que está viviendo ahora no es el fin, sino que es el comienzo de una vida eterna. Es el comienzo para una vida real, la vida para la cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Conversaba con mi esposa hace un tiempo atrás. Probablemente, mis hermanos, cuando nosotros muramos de este lugar, o muramos y dejemos este lugar y el Señor venga en su reino, vamos a poder vivir lo que Adán y Eva no vivieron, ¿no es cierto?, en ese Edén, en ese paraíso. Eso que quedó inconcluso, ¿no es cierto?, por causa del pecado. Viviremos realmente lo que es ser un hijo y una hija de Dios sin el pecado que nos asedia, ¿no es cierto? Una vida de verdad. Por ende, el Señor vino a entregar su vida y a morir por nosotros en la cruz. Y eso es lo que le estaba diciendo o que le empezó a relatar entonces a Marta. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que Marta, cuando escuchó esto, realmente fue impactante, impresionante, porque no era lo que esperaba. Marta no esperaba que el Señor le dijera esto, ni que empezara a revelarle algo mayor, sino que lo que ella esperaba era poder entender qué iba a suceder o qué podía hacer ella por la muerte de su hermano. Entonces, el Señor, hablándole estas palabras, empezó a generar que en Marta hubiera un pensamiento distinto, a entender de que la muerte de Lázaro no era el fin de Lázaro, sino que era el comienzo de una nueva vida, y entender también de que estando el Señor con ella, el que alguien muriese no significaba el fin y el término de la vida, ¿no es cierto? Por eso Jesús le dice antemano, tu hermano resucitará. Ya sea que lo resucitara en el instante o a posterior, el destino de Lázaro era la resurrección, ¿no es cierto? La vida nueva. Ahora, ¿qué significa entonces que el Señor haya dicho, yo soy la resurrección, yo soy la vida? Donde hay muerte, mis hermanos, Jesús da vida. Este mundo, mis hermanos, está atestado de muerte. Vemos muertes de todo tipo, por enfermedad, por homicidios, ¿no es cierto?, por accidentes, en todo instante. De hecho, en este instante mucha gente está muriendo en el mundo, pero es la consecuencia del pecado, hermanos. Podemos pensar la negligencia de los hombres, gente que es irresponsable, gente que es mala. Mi hermano, sea como sea que muera la persona, es producto del pecado. Ya sea porque alguien fue negligente, ya sea porque alguien mató a otra persona, o simplemente por la enfermedad, es producto del pecado.
Mis hermanos, estamos destinados desde el momento que nacemos a que salimos, ¿no es cierto?, del vientre de nuestra madre, comienza el cronómetro, la cuenta regresiva, hasta el día que nosotros tengamos que morir. Eso es inevitable. Nadie lo puede evitar. Ningún rey ha podido evitarlo. Hoy en día en la ciencia hay personas que buscan de manera atolondrada y de manera perversa y loca cómo poder vivir, ¿no es cierto?, más tiempo. Veía hace un poco tiempo atrás un hombre que ha gastado una cantidad enorme de dinero en poder encontrar la juventud eterna, pero su cuerpo se sigue deteriorando y se va envejeciendo, aunque gastando lo que haya gastado. La muerte de ese hombre, al igual que la nuestra, es inevitable, hermanos. Es inevitable. Y esto, mis hermanos, es así porque Dios lo determinó desde el principio. ¿Me entienden? Y nada de eso va a cambiar porque Dios así lo determinó. Pero lo que sí puede cambiar es el estado de nuestra alma. Por eso es que, mis hermanos, nosotros vamos a la palabra de Dios confiadamente porque en ella encontramos la vida. Vida que nosotros obviamente no vamos a prolongar físicamente por nuestros medios, pero sí, mis hermanos, tenemos la esperanza de que luego de esta vida hay una vida en el Señor, con Cristo Jesús, una vida eterna. Entonces, la resurrección, mis hermanos, es algo que para Marta fue impresionante el escucharlo, ¿no es cierto?, las palabras que le dijo el Señor, pero para nosotros también en este tiempo, mis hermanos, es un llamado de esperanza. Si en algún minuto, hermano o hermana, usted siente desesperanza de su vida, crea que hay una resurrección. Que esta vida no es la vida final que vamos a vivir, es un paso, es un lapsus. Piense, hermano, si usted vive con misericordia de Dios 90 años, ¿qué es lo que son 90 años en comparación a una eternidad? No es nada. Y de hecho no podemos compararlo porque no comprendemos el concepto de eternidad. Pero súmele 1.000.000 de años. ¿Qué es lo que son 90 años en comparación a 1.000.000 de años? No es nada, hermanos. Por eso que nos desesperanzamos viendo nuestro entorno, pero cuando vemos a Jesús, renueva nuestras esperanzas. Entendemos de que la vida no es simplemente lo que vivimos hoy, hacemos hoy y lo que haremos mañana y pasado mañana. No, entendemos de que la vida tiene un propósito mayor. Y por eso, mis hermanos, es que el Señor se presenta a sí mismo como la vida y como la resurrección. Uno adquiere vida eterna desde el momento en que hemos creído, hermanos. Imagínense qué maravilloso lo que el Señor nos da. Hemos creído y desde el momento que hemos creído, el Señor nos da vida eterna. Imagínense, es el comienzo de nuestra vida eterna. ¿No es cierto? En un minuto, nuestro cuerpo va a dejar de existir en esta tierra, ya sea porque suceda lo que suceda con nosotros, que muramos de alguna enfermedad, que muramos simplemente de viejos, ¿no es cierto?, de mayores. O sea, que tengamos algún accidente, como Dios le plazca, hermanos. Pero ahí será el término de la vida terrenal para continuar en nuestra vida eterna con el Señor. Es una continuación, ¿no es cierto? Por eso, mis hermanos, que nosotros como creyentes, y no quiere decir que debemos exponernos a la muerte, pero no debiésemos tenerle tal suceso, porque ese suceso es parte de la vida, ¿no es cierto? Parte de lo que el Señor destinó para el hombre. No podemos pretender más, porque el pecado no nos deja pretender más. Si no hubiese pecado, claro, pudiésemos pensar de que viviésemos, ¿no es cierto?, muchísimos años, pero entendamos que a causa del pecado, el día de los hombres, o la vida de los hombres fue acortada como tal. Y el Señor le dijo, yo soy la vida eterna. Todo aquel que vive y cree en el Señor, hermanos, no morirá jamás. Qué maravilloso es esto que el Señor les dice. El poder tener en la mente la conciencia y la claridad que creyendo en el Señor no moriremos jamás. Porque entendamos de que el hombre que muere en pecado, hermanos, pasa, como dice la Escritura, pasa de la muerte a la muerte eterna. Y eso es terrible, hermanos. Y la muerte eterna simplemente es estar una eternidad apartado de Dios, hermanos, lejos de Dios. Imagínense lo que es su vida sin Dios. Cuando ustedes vivían antes en el mundo, hermanos, muchos de aquí han tenido, por lo menos por testimonio, sé que han vivido en el mundo.
Cuando el hombre y la mujer viven en el mundo, realmente viven desesperanza, como les comenté hace un rato. Es una vida realmente triste, penosa, una vida realmente de dolor. Pero cuando conoce a Cristo, realmente la vida del hombre cambia. Y vivir una vida nuevamente sin Cristo es una vida de desesperanza. Por ende, hermanos, el que el Señor nos diga de que Él es la vida, y si nosotros le tenemos a Él, mis hermanos, es el gozo más profundo que pudiésemos tener en nuestra vida. El tener la vida en nosotros, como Él lo dice. El único entonces que puede promover esta vida y proveerla no es otro más que el Señor Jesús. Y esto, mis hermanos, hace que lo que el Señor acaba de decir, y lo veremos más adelante, ¿no es cierto? Es muy interesante esta historia, las consecuencias de lo que el Señor dice y hace. Las consecuencias que va a traer el hecho de que el Señor resucite a Lázaro, lo veremos más adelante, es impresionante. Porque nadie hizo lo que el Señor Jesús hizo. Nadie vivió vivió lo que dijo, ¿no es cierto? Porque en el mundo existen muchas personas que dicen cosas, pero vivimos de manera inconsecuente. No vivimos lo que decimos, pero el Señor hizo todo lo contrario. Él todo lo que dijo, lo vivió y lo hizo como tal. Entonces, cuando el Señor habló de la resurrección, era algo que realmente para Marta, que no lo pudo entender en el minuto, fue impresionante el poder entender todo lo que le estaba diciendo el Señor. Y repito el verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella, imagínense pensando en su hermano Lázaro, y ella podía pensar, bueno, sí, mi hermano creyó en Jesús, y yo sé que Él se levantará en el día postrero, pero el Señor luego en el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La esperanza eterna para los que hemos creído. Aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, hermanos, cuando termina de decir estas palabras, el Señor le dice, ¿crees esto? Y esa es la pregunta entonces que el Evangelio hoy nos hace a nosotros. Hermano, ¿usted cree en esto? ¿Cree realmente, tiene la convicción de lo que el Señor está diciendo en estos pasajes? Si es así, mis hermanos, déjenme decirle que esta es la esperanza que tenemos todos los creyentes. Es la esperanza de que nuestra vida no termina aquí. Es la esperanza que nos permite hacer todo lo que hacemos con el gozo que nos da el Señor. Sabemos que pasaremos dificultades, muchísimas dificultades, pero el gozo del creyente está en el saber que hemos creído en alguien que venció a la muerte. En aquel que nos da vida, ¿no es cierto?, para no vivirla simplemente en esta tierra, sino para vivir la vida verdadera que comenzaremos a vivir el día que el Señor venga por su iglesia. Ahí, hermanos, sepa usted que comenzará la verdadera vida. Usted dice, ve este mundo, de repente usted ve el noticiero y ve una cantidad de cosas terribles, un gobierno que usted dice, usted trata de pensar en justicia y trata de decir qué gobierno será. ¿Cuándo será el día que vendrá un gobierno que sea justo? Hermanos, no vendrá ninguno. En esta tierra, lideradas por hombres pecadores, no habrá ningún gobierno de justicia, lamentablemente. No pongamos esperanza en lo que no tiene, pero cuando pensamos en Cristo, sí hay justicia, hermanos. En Él debemos poner nuestra confianza, porque en Él encontraremos un gobierno real y de justicia en nuestro Señor Jesucristo. Y le dice entonces Marta al Señor, le dijo en el verso 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor le pudiese haber dicho lo mismo que le dijo a Pedro. Esto no te ha sido revelado de carne y sangre, sino que Dios le reveló a Marta quién era el Señor, ¿no es cierto?, para entender, porque en ese instante, mis hermanos, ni los discípulos entendían, ni nadie comprendía quién era el Señor, quién era el Cristo que había venido. Estaban simplemente anonadados con los hechos que el Señor hacía día tras día, semana tras semana, pero sin entender entonces quién realmente era el Señor. El reto de Jesús hacia Marta es el mismo que nos hace a nosotros, de poder meditar en esto si realmente creemos.
Y si en algún minuto afloja nuestra fe, pensemos de quién es el Señor. ¿Quién es Él para usted, hermano o hermana? ¿Es el pan de vida? ¿Es la puerta? ¿Es la resurrección? ¿Es la vida? ¿Es el camino estrecho hacia la salvación? Él es el Señor, hermanos. La afirmación de Marta, entonces, de fe, está al mismo nivel que otras grandes confesiones a lo largo del Evangelio, como bien lo decía, como confesiones de los apóstoles, como lo que dijo el apóstol Pedro. Muchos hombres y mujeres, principalmente hombres, sí, han dicho cosas de este tipo. En Juan capítulo 6, verso 69, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabras similares a las que acabamos de leer de lo que dijo Marta. Dios puso en el corazón de Marta el decir esas cosas, porque esas cosas no se revelan en la carne, hermanos. No es como que en mi carne nace decir, tú eres el Cristo. No, fue el Espíritu Santo de Dios revelado en Marta para entender quién era el Señor, para entender cuál era el propósito de que Jesús estuviese ahí. Pero estas cosas se han escrito para que, como dice la palabra de Dios, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, entonces, hermanos, como hizo Juan 20, creyendo tengamos vida. Ese es el principal objetivo de esta palabra, hermanos, de que podamos creer para tener vida. La resurrección de Lázaro, que lo veremos entonces en el sermón ya de la próxima semana, es el clímax entonces de todo esto que sucede, pero el punto neurálgico de este pasaje es entender de que el Señor se presenta a sí mismo como el yo soy. Y debe ser el yo soy para su vida, hermanos. Para nuestra vida como creyentes debe ser siempre el yo soy. El Señor nos llama a reflexionar en esas palabras si realmente nosotros estamos dispuestos a creer en Él y si y estamos también convictos de las palabras de Marta en lo que le respondió el Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Si usted está en medio de una dificultad, al igual como lo estuvo Marta, imagínense el estado de Marta, acongojadísima por la reciente muerte de su hermana. Pero cuando viene el Señor, que cualquiera de nosotros pudiésemos haber pensado, Marta debe estar molesta con Jesús, porque vino 2 días tarde. O sea, de hecho, Lázaro llevaba 4 días muerto, pero aún así, ella con un corazón totalmente humilde y entregado le dice, Señor, sí, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para salvarle. Ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Aun cuando a veces las situaciones que podamos estar viviendo sean muy difíciles, el Señor no va a cambiar su estatus. Él va a seguir siendo Dios. Él va a seguir siendo el Salvador. Él va a seguir resucitando muertos. Él va a seguir salvando a personas, ¿no es cierto?, de las tinieblas, trayéndolas de las tinieblas a la luz. El Señor no va a cambiar, hermanos. Él va a permanecer. Nosotros cambiamos, nuestro estado anímico puede cambiar de la noche a la mañana, nuestra situación puede cambiar, pero Él no va a cambiar, hermanos. Él va a permanecer. Y por eso es que ahí es donde debe estar nuestra convicción, al igual como la convicción que tuvo Marta en este fragmento de historia. Quiera el Señor, hermanos, ayudarnos a tener fe en Él siempre, a no decaer nuestra fe aun cuando las situaciones sean difíciles. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y nos dé la fortaleza en nuestro corazón para poder creer en Él, hermanos. Mire lo que le estoy diciendo. Muchas veces sabemos esto, pero en lo profundo a veces dudamos en nuestro corazón. Ayúdenos al Señor a tener una fe para creer en el Señor, que Él es la resurrección y la vida. Oremos al Señor. Buen Padre, infinitas gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque no son mis palabras las que hace crecer mi fe, sino que es lo que tú nos has dicho a través de tu palabra, Señor, la que aumenta nuestra fe. Ver lo que tú hiciste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, tus milagros,
tus obras de bondad y misericordia para con los hombres. Y en este pasaje en especial, Señor, este acto de amor hacia Marta, Señor, mostrándote y diciéndole esta revelación tan increíble, Señor, de que tú eres la vida y la resurrección para aquel que no tiene esperanza. Señor, hoy creemos en ti, Señor, y al igual que Marta, queremos decir, Señor, y decirte a ti que creemos en ti, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo para darnos vida, y no una vida que termina el día de mañana, sino que una vida eterna. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor amado, por darnos fe, Padre. Gracias por poner fe en nuestro corazón, porque ni siquiera la fe es nuestra, Señor. También fue una dádiva tuya para nosotros como iglesia. Padre, aumentanos la fe. Si alguno de mis hermanos está pasando alguna dificultad, Padre, auméntale su fe y permítele creer en el Cristo que nos muestra la palabra de Dios, aquel que resucita muertos, aquel que levanta al que está enfermo, el que da vista a los ciegos, el que levanta al que está tullido en el suelo. Permítenos tener fe en ti, Señor, aun cuando la dificultad arrecie en nuestras vidas, aun cuando quizás haya congoja en nuestro corazón, dolor por múltiples situaciones en nuestra vida. No permita, Señor, que apartemos nuestra mirada de ti, que eres nuestro único Salvador. Padre, en el mundo no encontramos esperanza. Tratamos de mirar quizás alguna esperanza, pero sabemos que no la hay porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Solo en ti, Señor, podemos confiar verdaderamente. El mundo, Padre, nos puede engañar diciendo de que confiemos en Él, pero el mundo nos engañará, el mundo nos dará vuelta a la espalda, y todo lo que el sistema de este mundo trae nos ha hecho daño y nos hará tanto daño, pero si hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, sabemos que no nos fallarás, porque tú eres nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora y te ruego que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que muchos puedan creer. Padre, y si hay alguno que el día de hoy no cree en ti, Señor, que pueda poner su confianza en ti y crea para vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.